Ok, voy a explicar las dos entradas de hoy, 28 de mayo de 2025. Vamos acá a cortar un poco, una hora. Vamos a iniciar desde cero, eliminando todos estos niveles. Ok, ¿qué fue lo que hice? En la preapertura de Nueva York, yo siempre trazo el máximo y el mínimo del día anterior. Entonces yo tracé máximo del día anterior, mínimo del día anterior. ¿Ok? También suelo trazar otros máximos importantes, que fue el máximo del 26 de mayo y tracé el mínimo del 23 de mayo. Me fui a 15 minutos y en 15 minutos tracé el máximo y el mínimo de Londres. Máximo de Londres, mínimo de Londres. Londres yo lo marco desde las 12 hasta las 7. Yo sé que la apertura de Londres es a las 3 de la mañana, pero los niveles de Londres yo lo marco desde las 12 hasta las 7, que a veces suele haber para mí, obviamente, un solapamiento con Asia. ¿Ok? Entonces, Londres lo marcamos de 12 a 7 de la mañana. Máximo de Londres, que es el punto más alto, mínimo de Londres para mí, que es el punto más bajo. También voy a trazar el máximo de Asia, que Asia será desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, y marco el mínimo de Asia, que en este caso viene siendo también para mí el mínimo de Londres, ¿ok? Entonces tenemos máximo de Asia, mínimo de Asia. ¿Qué hice después? Esperé que el mercado sacara niveles importantes. En este caso, el mercado cuando cae con fuerza, saca, o ya había sacado el mínimo del día anterior en el mercado asiático, ¿ok? Pero también sacamos el mínimo del 23 de mayo, que era otro día, dándome a entender que teníamos dos niveles diarios importantes ya sacados. Pero algo que tomé en cuenta en esta operación y que entendí en un punto de vista muy importante es que yo no había sacado el mínimo de Asia y de Londres. Por ende, lo que me llevó a tomar la entrada fue el de XY. El de XY me estaba ya arrojando una divergencia, ya que estaba sacando el máximo de Asia y de Londres y ya había sacado también el máximo del día anterior. Esta divergencia me anticipaba a un movimiento reversivo, a una reversión, que en el euro dólar, obviamente, si lo veías a detalle, si lo veías a detalle, no habíamos sacado el mínimo de Londres y de Asia. Pero tomando en cuenta la divergencia en el DXY, yo tomé la decisión de tomar en cuenta esa divergencia y buscar movimientos alcistas. Ahora, ¿qué fue lo siguiente que esperé? Necesitaba que en este horario de mayor volumen, que es de 9 y 15 a 10 y 15, necesitaba ver un movimiento expansivo muy fuerte quebrando la estructura de mercado. Vemos cómo el movimiento se da dando un quiebre de estructura importante de estos últimos altos de acá, ¿ok? Si me lleva 3 minutos, podíamos ver el quiebre de una forma más anticipada. Y si yo me lleva un minuto, obviamente lo íbamos a ver de una forma más detallada, ¿ok? ¿Qué pasó acá? Yo tenía acá también con el Fibonacci un mínimo de la expansión y un máximo de la expansión de ese quiebre de estructura que sucedió. También teníamos un FBG que se había formado en esta zona. Me gustó mucho el FBG que se formó en la zona del 50%, del 0.5% del Fibonacci. Lo que yo hice fue esperar que el precio llegara a esos niveles o se acercara para yo tomar mi entrada, ya que estos movimientos suelen ser muy volátiles, muy expansivos.
Creo que mientras justamente llegando a esos niveles, me apresuré en mi entrada, la tomé, busqué un 1-2 con un stop loss más o menos de 10 pics y dejé el trade dando este movimiento importante. ¿Por qué, por qué me salgo en el 1-2? Porque como el mercado ya estaba llegando a las 10 y 15 de la mañana, es un horario donde suele haber reversiones. O sea, me gusta siempre como que tomar ese movimiento de volumen institucional dentro de esa zona. Como ya había también tenido mi 1-2, obviamente ya era más que suficiente para mí. La siguiente entrada, si nos íbamos a 15 minutos, fue esta. ¿Qué es lo que suelo esperar yo también? A mí me gusta que el mercado saque los tres niveles principales, ya sea altos o bajos, del día anterior, de Asia y de Londres. En este caso, si se dan cuenta, los bajos de Londres y el bajo de Asia no lo habíamos sacado. Por ende, si el mercado sacaba estos bajos, yo iba a activar, ¿okay?, mi observación directa a compras, tomando en cuenta quiebres de estructuras importantes. ¿Qué hizo el mercado? El mercado saca estos bajos, dándome la probabilidad de posibles compras dentro de ese horario. Yo me fui a 5 minutos y en 5 minutos yo esperé un posible cambio de tendencia o cambio de estructura. ¿Cómo yo veo los cambios de tendencia o los cambios de estructura? Yo lo veo con envolventes o con movimientos expansivos fuertes. Si es una envolvente de 5 minutos, lo que me está indicando es un quiebre de estructura en temporalidad menor. Si podemos ver acá, y esperamos, vemos que el mercado sigue cayendo hasta que me da este envolvente. Este envolvente lo que me indica es un quiebre de estructura en una temporalidad menor. ¿Qué hago yo? Lo confirmo, me fui a 3 minutos, en 3 minutos veo cómo se formó este movimiento bajista, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, quiebre de estructura. Y si me iba a 1 minuto, lo voy a ver de una forma más detallada. Podemos ver fácilmente cómo se dio estos bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, quiebre de estructura. También activé el FBG, dándome un FBG muy importante en esta zona. Lo combiné con Fibonacci, dándome también la correlación de tener el FBG justamente en el 0,618, 61.8% de Fibonacci. Si el mercado me da ese retroceso, yo buscaba ese movimiento alcista. El mercado llega a esos niveles, me da la entrada y vemos toda esa expansión que tuvo alcista en todo este tiempo, ¿ok? Dándome un profit más o menos de 1-2, el que lo aguantó también, un posible 1-3, ¿ok? Entonces, bueno, son dos entradas muy sencillas, muy simples, con paciencia, obviamente. Yo tenía varios días sin tocar la operación, siempre enfocado en buscar la mejor entrada, y se trata de eso, de tener mucha paciencia para aprovechar estos días tan buenos. Entonces, bueno, mañana nos vemos, seguimos activos. Si tienen alguna pregunta, me mandan un mensaje y yo les respondo con gusto, ¿ok? Entonces, bueno, chao.